Hola queridas amigas, soy Lulú Osorio y les doy la bienvenida a esta quinta temporada de nuestro canal Hijas del Rey, titulado Los Milagros del Señor Jesús. Hoy nos adentraremos en uno de los actos más conmovedores de su poder y de su compasión, la multiplicación de los panes y los peces. Un milagro que no solo mostró la provisión sobrenatural de nuestro Señor, sino también su corazón dispuesto a suplir nuestras necesidades cuando acudimos a Él con fe. Te invito a que prepares tu corazón, abramos juntas la palabra y permitamos que este pasaje renueve nuestra confianza en Él, en el Dios que multiplica, que provee y que nunca deja de sorprendernos. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es sin duda uno de los milagros más famosos de Jesús, tanto para los cristianos como para los no cristianos. Esa manifestación milagrosa de Jesús ocurrió no una, sino dos veces en esos episodios maravillosos. Unos pocos panes y peces aumentaron y alimentaron a miles de personas e incluso hubo de sobra. La Biblia describe dos milagros de la multiplicación de los panes y los peces. La primera vez, Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces, de la que hoy voy a compartirles, se registra en Mateo 15, del 32 al 39, y dice: Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Algunos venían de lejos, y si los hubieran despedido sin comer, podrían haberse desmayado en el camino. Jesús tuvo compasión de ellos. No quería que quienes lo buscaban pasaran hambre una vez más. Los discípulos se preguntaban cómo podrían alimentar a tanta gente. Aproximadamente 4,000 hombres, más mujeres y niños. Aunque ya habían visto la primera multiplicación, seguramente los discípulos necesitaban un recordatorio de ese poderoso milagro. En ese lugar aislado, los discípulos solo tenían 7 panes y unos pocos peces pequeños. Jesús le dijo que se sentara a la gente, tomó los panes y los peces, dio gracias a Dios y los partió en pedazos. Luego se los dio a los discípulos para que los repartieran a la multitud. Toda la gente comió hasta saciarse. Al final, los discípulos recogieron 7 canastas grandes, llenas de lo que sobró. Después de alimentar 4,000 hombres, más mujeres y niños, aquí vemos ese maravilloso milagro de la provisión de Cristo. Estos milagros nos enseñan sobre el poder de su abundante provisión. También nos muestran el gran amor y comprensión de Jesús por los necesitados, destacando la generosidad de Dios y su constante cuidado a su pueblo. La bondad y la compasión de Dios ve
por nuestra condición y dificultades, por nuestras carencias y necesidades. Él tiene compasión de quienes lo buscan. En el Salmo 103, versículos 13-14 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios es el Dios de lo imposible. Jesucristo es la respuesta a nuestras necesidades. Él es todopoderoso para multiplicar lo poco, supliendo las necesidades de quienes confían en Él. Jesús es el buen pastor. Él cuida de su rebaño. En el Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús es el pan de vida. Este milagro recuerda el maná que Dios envió a los israelitas en el desierto. Dios provee y concede lo que necesitamos. En Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es la solución. Cuando la multitud se quejaba de hambre, los discípulos aún no veían una solución sobrenatural, salvo una posible dignidad humana. Pero Jesús realizó este y otros milagros para demostrar que solo Él, Dios, es la respuesta que el mundo necesita para sus carencias y necesidades. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas del milagro de la multiplicación en nuestro diario vivir? Con fe, confiando en el Señor, con fe, Señor, y la compasión de Jesucristo para nuestra vida y familia, participando. Así como aquel joven dio sus panes y sus peces y se alimentó una multitud, de igual manera todos estamos llamados a participar en la obra de Dios. Aún con escasos recursos, Dios no nos desprecia y multiplica lo poco que tenemos. Sirviendo. Los discípulos participaron sirviendo, distribuyendo los alimentos multiplicados y recogiendo lo que sobró. Así nosotros somos llamados a ser instrumentos de Dios para bendecir y servir a los demás con amor, con gratitud. Cuando la gente recibió este milagro, reconocieron a Jesús como profeta y se propusieron hacer de Jesús su rey. Y ahora debemos considerar a Cristo Rey en nuestros corazones. Debemos cultivar un corazón agradecidos por la bondad de Dios y alabando por sus obras en nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Buscar actitudes que sean atraídas por los poderosos milagros y señales que Jesús realizaba. Esos eran los principales intereses de la gente en Él. Por lo tanto, muchos buscaban solo las bendiciones que Dios da, pero no buscaban al Señor de las bendiciones. ¿Y tú? ¿Cuál es tu verdadera motivación? La multiplicación de los panes y los peces no solo fue una demostración del poder sobrenatural de Jesús, sino también una valiosa acción sobre la generosa y continua provisión de Dios para su pueblo. Confiando en Él en toda circunstancia, participando activamente en su obra y sirviendo a los demás con amor, buscando a Cristo con gratitud
exaltándolo siempre por su abundante gracia y cuidado sobrenatural. Conclusión. En este pasaje vemos a Jesús movido por honda compasión por la multitud. No solo enseñó, no solo sanó, sino también se preocupó por sus necesidades más básicas, el alimento. Con apenas 7 panes y unos peces, el Señor mostró que cuando ponemos en sus manos lo poco que tenemos, Él lo convierte en suficiente y aún sobra. Este milagro nos recuerda que la provisión de Dios nunca llega tarde, que Él ve nuestras cargas, conoce nuestras necesidades y actúa con amor. Que hoy aprendamos a confiar en su fidelidad, incluso cuando nuestros recursos parecen pequeños. Frente a nuestros desafíos, en las manos de Jesús, lo pequeño se multiplica. Gracias por acompañarme en este tiempo de reflexión. Soy Lulú Osorio y ha sido un gusto compartir contigo este hermoso pasaje de la palabra. Si este episodio bendijo tu vida, compártelo con otras mujeres que necesiten recordar que Jesús sigue siendo nuestro proveedor. Te invito a seguirnos en la próxima entrega de esta 5ª temporada de Hijas del Rey, donde continuaremos explorando los milagros del Señor Jesús. No te olvides, activa la campanita, que el Señor te fortalezca y te llene de su paz. Hasta pronto.